¿Cuántos les dicen gracias Dios? Gracias Jesús y gracias por tu sacrificio, por tu Hijo que murió por mí en la cruz? ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que así es? Y denle un aplauso a Dios porque realmente para Él es toda la gloria, toda la honra y Él es el único merecedor de nuestra completa devoción. Amén. Bueno, y sin presentación, pero pueden tomar asiento, hoy me tocó predicarles a mí. Y permiso, y con el perdón de la cámara, pero yo me voy a mover bastante. Acostumbrado a los jóvenes que a veces camino bastante, voy a andar un poco de aquí para allá. Y aprovechando el inalámbrico. ¿Están bien? ¿Volvés a poner? Dios les bendiga a los que no saludé, que deben ser la mayoría a esta altura. Pero realmente es un privilegio estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es un privilegio estar cara a cara con el Maestro y cara a cara en su presencia, a pesar de que yo soy un pecador y pecador. No me voy a disfrazar de santurrón ni nada, ya me complica el acople, pero no me voy a disfrazar de santurrón. Todos los que estamos acá somos pecadores. Qué lindo mensaje. Pero realmente, hermanos, hay una realidad y que todos somos pecadores y que gracias al sacrificio de Cristo es que podemos tener entrada ante la presencia de Dios. Todos lo sabemos esto. Y si no, bienvenido a esta realidad y a esta verdad. Y hay algo de lo que les quiero compartir, y mientras van abriendo sus Biblias en Génesis 11, hay una realidad y algo que cada vez pasa más, creo yo, o capaz que soy yo el que no me daba cuenta y siempre pasó, porque si voy a la Biblia es algo que viene desde mucho tiempo, y es algo que podríamos hasta titular el mensaje como problema endémico, la culpa es de otro. Y no es de Colón, y no estoy haciendo una propaganda de un programa de televisión. Pero sí podríamos decir que es un problema endémico porque muchas personas, y no miren al que tienen a su costado, pero muchas personas tendemos a echarle la culpa a otro. ¿Y quién no? Yo muchas veces busco a ver si no puedo sacarme un poco de culpa arriba. Pero capaz que titularlo así no suena muy lindo, pero sí está mejor si lo titulamos "Pero vino Dios a mi vida". Ahí suena más lindo, ¿no? Y es una realidad, y ahora vamos a leer en Génesis 11, pero es una historia de las bastante conocidas porque la Torre de Babel, ¿quién no escuchó alguna vez hablar de la Torre de Babel? Seas cristiano o no, seguramente alguna vez escuchaste esta historia y la conoces, y es una realidad humana que tenemos muchas veces, de que por nuestro orgullo, por nuestra propia voluntad queremos llegar a Dios, sino es que queremos ser nosotros como Dios. Y es un problema que nosotros tenemos, pero que la buena noticia, y me voy a adelantar y me voy a autoespoliar el mensaje, la buena noticia es que Jehová descendió a tu vida, vino hasta aquí, no tuvimos que irlo a buscar, sino que Él vino para rescatarnos. ¿Amén? ¿Y alguien lo tiene, Génesis 11? ¿Ya lo tienen ahí? Y yo, para simplificarme un poco el trabajo, ya que no tenemos púlpito, lo voy a leer del celular, si me lo permiten. Pero con la misma reverencia les pido a los que quieran leerlo en pie o sentados, como estén cómodos, pero que sea con un corazón realmente reverente y que realmente entendamos que estamos leyendo la palabra de Dios y que toda la palabra sirve para realmente edificar nuestras vidas. Génesis 11, versículo 1 en adelante, vamos a leer, y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre, pero por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová:
he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y hasta ahí leemos. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra. ¿Cuántos le piden, Señor? Te pido que tú me hables hoy. Que hables a mi vida, Señor, y que realmente me confrontes, Señor, con tu palabra, para que yo pueda aprender lo que debo mejorar y cómo debo cambiar, y para pueda, Señor, entender tantos misterios que hay en tu palabra, Señor, y que me hagan crecer, Señor, pero nunca dejando el amor de lado. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén. Historia súper conocida. Y yo les decía que la Torre de Babel era una historia conocida no solamente por los cristianos, los que están parados todavía, si quieren se pueden sentar, pero realmente hay algo acá que es muy claro. ¿Quién no es orgulloso? ¿Y quién no ha, incluso por sus propias fuerzas, tratado de acercarse a Dios? Yo soy el primero que muchas veces he querido hasta incluso justificar mi propia vida con mis propias obras. Pero luego tuve que entender el verdadero significado de la gracia de Dios y hasta dónde la gracia de Dios nos lleva. ¿Amén? Porque si fuera por mis propias obras, nunca podría llegar. Y así todo, aunque en la Torre de Babel estaban tan encaprichados, estaban tan metidos y con tanta buena comunicación, que dijo Dios, bueno, voy a descender, los voy a confundir. Y si lo leemos a la ligera, podríamos decir, bueno, pero Dios es un Dios caprichoso, es tipo el niño chico cuando se encapricha y ya todo le cae mal, y le cayó mal la Torre de Babel y dijo, no, punto. Se termina la torre, confundimos sus lenguajes, los esparcimos sobre la tierra. ¿Quién no creyó ello? ¿Quién al leer no puede pensarse a veces, bueno, pero es un Dios orgulloso y no? En realidad no es un Dios orgulloso, sino que en realidad toda la humanidad ya lo seguía desobedeciendo a Dios, porque ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva? Que se queden todos juntos en un lugar, que se hagan un nombre reconocido, una torre para decir, bueno, yo pertenezco a esa torre, en donde sea que esté yo la pueda ver, y aparte que traten de llegar a Dios, se les dijo multiplíquense. No les dijo llenen la tierra. Y nosotros muchas veces en nuestro orgullo viene Jehová y viene Dios y nos dice, Daniel, hace tal cosa, y yo en mi orgullo hago lo que quiero. Y voy a tomarme a mí como ejemplo para que nadie se sienta ofendido hoy. Pero muchas veces nos pasa y nosotros tendemos a hacer lo que queremos, y cuando empezamos a tomar decisiones pero no las fundamentamos bien, esas decisiones, las tomemos de buena manera o de mala, nos traen consecuencias, pero si no las fundamentamos bien en la roca, que es Cristo, seguro, te lo firmo, que no te va a traer buenas consecuencias. Porque en nuestra condición humana está el pecado, nosotros todos somos pecadores, como les decía, y la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, cuando comieron del fruto, les había dicho Dios, ciertamente ustedes, si comen de este fruto, ¿qué van a hacer? Van a morir. Y realmente, así como entró el pecado solamente por un hombre, solamente por Jesucristo, que tenemos redención una vez y para siempre de nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, pero yo les dije, este mensaje va a ser problema endémico, la culpa es de otro. ¿Quién conoce a alguien que le eche la culpa siempre a otro? Y no lo miren, de nuevo repito. Pero muchas veces nos pasa, y no estoy casado, no tengo hijos todavía, ninguna de las dos cosas, pero ya va a llegar. Y realmente muchas veces, y está siempre el chiste de que cuando el niño trae buenas notas, ¿es hijo de quién? Mío, ¿no? Claramente. Pero cuando el hijo se porta mal, ¿es hijo de quién? ¿Mío o del otro? Este hijo tuyo, ¿quién no lo ha dicho, no? ¿O no? Y así como, capaz que hasta en tono de broma, y hemos visto hasta muchos stand-up bromeando con esto,
Adán y Eva hicieron lo mismo. Esta mujer que me diste me hizo pecar. No, es que la serpiente me engañó. ¿No? ¿Quién más? Siempre, por todos lados, hasta el propio Moisés se enojó, actuó mal y era por culpa del pueblo. No era su enojo, ¿no? Era, este pueblo de corazón duro. Y nosotros tenemos que realmente siempre entender y darnos cuenta dónde estamos parados y la condición nuestra humana de equivocarnos que tenemos para poder cimentarnos en Cristo y no simplemente decir, bueno, entonces soy cristiano, sigo, sino cimentarnos en Cristo y sobre ahí construir nuestra propia vida. Porque si fundamentamos en Cristo nuestra vida, nos va a ir bien. Eso no es no tener problemas, sino que nos va a ir bien. Y la esperanza que Cristo nos prometió, que es la vida eterna, la vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, mientras les digo que vayan buscando Lucas 5, 8 al 10, nosotros como orgullosos queremos muchas veces alcanzar a Dios, nosotros con nuestras fuerzas y nosotros con nuestras ganas y como podemos, y en nuestras fuerzas nunca lo vamos a hacer. Solamente Cristo pudo realmente cumplir toda la ley y pudo realmente ser una persona que no fue hallado pecado en él, que fue tentado en absolutamente todo y no fue hallado pecado en él. Y por eso es que con él tenemos la entrada al trono de la gracia. Es por él que el sacrificio que él hizo fue una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, y gracias a él nosotros tenemos entrada ante el trono de Dios. Y ya no es una vez al año, no es solamente el sumo sacerdote, sino que todos, en cada momento, podemos estar orando, podemos estar en la presencia de Dios y en presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos lo hacen? Bueno, se escucharon menos amén, pero constantemente tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Amén? Y les dije que vayamos a Lucas 5, vamos a leer del 8 al 10. Y el que no lo había buscado era yo. Y acá en realidad encontramos como viendo esto, Simón Pedro, estoy leyendo el versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, y esto leámoslo juntos, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Amén? Está lindo para pescar hombres, ¿no? Yo no soy muy de la pesca, pero... Y desde ahora, en realidad, hay dos cosas que les quiero contar de este pasaje. Primero, cuando nos encontramos con Jesucristo, nuestra reacción, ¿cuál tiene que ser? Porque un encuentro con Jesús nos tiene que dejar al desnudo completamente de que somos pecadores. Frente a tal santidad de Cristo, a tal santidad del propio Dios al que nosotros nos podemos acercar, nuestra propia humanidad, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta al instante y nos va a traer convencimiento de pecado. Yo he tenido esos momentos que estoy orando, que estoy buscando de Dios y me doy cuenta de lo pecador que soy. Y realmente el encontrarnos con Dios a la luz de su palabra nos tiene que hacer darnos cuenta de nuestros pecados, de lo pecador que somos, y no solamente para sentirnos culpables, sino como para ser como Pedro, que Pedro cayó de rodillas y lo adoró. En definitiva es eso, ¿no? ¿O quién cuando está en la presencia de Dios no se ha arrodillado y le ha dicho, Cristo, yo te amo? Ayer en la reunión de jóvenes hablábamos un poco de la adoración de Dios en una de las tantas preguntas, porque hicimos sábado de preguntas, y era hasta difícil de explicarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Yo cuando estoy en la presencia de Dios, mi reacción es adorarlo. Mi reacción automática frente a tal deidad de Dios, frente a un Dios que es perfecto, que aparte que me ama en medio de mis imperfecciones, mi reacción es adorarlo.
Y tenemos que ser como Pedro, que caemos de rodillas ante Dios y decimos, Señor, soy un pecador. Y que le digamos, Señor, perdón. Señor, perdón, porque realmente nosotros, aunque tengamos la intención de estar conforme a la voluntad de Dios, muchas veces nuestra condición pecaminosa nos hace pecar. Pero la buena noticia es que abogado tenemos con el Padre. Amén. Que no es simplemente, pequé y ahora yo soy un inmundo, sino que podemos realmente arrepentirnos, acercarnos a Dios confiadamente, y los voy a aburrir hoy con esto, pero podemos acercarnos confiadamente a Dios ante el trono de la gracia y ahí alcanzar el socorro que necesitamos. Lo vamos a alcanzar de manera oportuna, aparte dice, y vamos a recibir gracia de su parte. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y les dije, bueno, entonces de esto les voy a hablar dos cosas. La primera es esta, la segunda, ¿saben cuál es? Encontrarnos con Jesús nos tiene que hacer un cambio. Realmente nos tiene que cambiar. Pedro al instante pasó de pescador de peces a pescador de hombres. Yo me lo imagino a veces a Pedro con la caña y tirando el anzuelo y esperando a ver si hay pique y pescando algún hombre, ¿no? Pero más allá de cualquier imaginación nuestra, tenemos que darnos cuenta que el encuentro con Jesús no solamente nos tiene que cambiar a nosotros, sino que tiene que empezar a ser un agente de cambio para el resto, para los que nos rodean. Porque Pedro eso fue lo que hizo. Al instante dejó las redes, al instante dejó lo que tenía que dejar y siguió al Maestro. Y siguió al Maestro no para allá de una ser el Pedro superpoderoso que su sombra sanaba enfermos, sino para seguir al Maestro, para seguir aprendiendo del Maestro, para a la luz de todo lo que aprendió del Maestro, ser el Pedro que sanaba a los enfermos. Ser el Pedro que cuando vio a Jesús resucitar a una persona muerta, después en el libro de Hechos vemos un milagro que parece que es el mismo, pero es Pedro haciendo lo que había visto que hacía su Maestro. Y yo te digo una cosa y te desafío a algo ahora. Hacé lo que Jesús hacía. Pero para hacerlo tenés que pasar tiempo con Cristo. Tenés que pasar tiempo en intimidad con Cristo. Porque nosotros muchas veces queremos el resultado fácil. El resultado del microondas o del internet 4G o 5G que viene todo así. Pero en realidad en Cristo es, bueno, al instante dejo las redes, lo sigo. Y el llamado de Jesús era seguime, y era el llamado de rabínico que se le dice que era seguime para enseñarte todo lo que yo hago, y todo lo que yo hago vos lo vas a poder hacer. Y aún cosas mayores, después nos lo prometió, ¿no? ¿Alguien se agarró de esa promesa alguna vez? Porque muchas veces creemos que la gracia de Dios es simplemente, bueno, Dios me perdonó sin que yo merezca mis pecados. Es el perdón inmerecido y nos quedamos ahí. Pero hermanos, la gracia es mucho más que eso. La gracia de Dios es mucho más que eso y es todo lo que Jesús mismo hacía, porque si no, y me estoy yendo de tema, perdonen, pero si no la Biblia no diría que Jesús estaba creciendo en gracia, sería contradictorio, ¿no? Entonces busquemos ser ese agente de cambio, ser esa persona no solamente que cambió, que adoró a Dios, que cambió Él, sino que generó un cambio en su entorno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, yo voy a hacer eso? En menudo compromiso los metí. Y seguimos, y los voy a pasear por unos cuantos libros, disculpen. Pero vamos a Romanos. No, mejor a Romanos no. Porque si nos ponemos a leer esto de Romanos que les voy a leer, estamos hasta la 1 y se nos van a enfriar los ravioles. Pero sí los invito a después en sus casas a estar leyendo el libro de Romanos. Los jóvenes ya los tengo atomizados, a ver dónde están los... Pero el libro de Romanos es sublime y el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos los invito a leerlos. Porque realmente hay una exposición preciosa del apóstol Pablo que nos hace entender a todos los pecadores que somos. Nos mete a todos en una misma bolsa. Va para acá, va para allá, la gambetea para un lado, para el otro, y cuando nos queremos acordar, por tanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Epa, Pablo, no me lo esperaba eso. Pero es una realidad y no importa si sos cristiano de cuna como soy yo, si sos un cristiano apenas convencido y recién llegado a la iglesia, o no importa lo que seas,
todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin más, sin menos. Pues, pero Daniel, yo soy muy justo. Pecador. Pero Daniel, yo amo mucho. Pecador. Pero Daniel, pecador. ¿Saben cuál es la única forma de borrar realmente el pecado? Más fuerte de los que lo dicen. Jesús. Y Jesús es el único, no les voy a decir lo mismo de Hebreos de nuevo porque ya los aburrí, pero Jesús es el único que realmente puede borrar nuestros pecados. Los sacrificios de la antigua ley solamente cubrían nuestros pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia y realmente nos permite entrar confiadamente ante el trono de Dios. Y cuantos dicen gracias Dios de nuevo, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Porque es por el sacrificio de Cristo que podemos hacer todo eso y que realmente estamos acá. Y está buenísimo esto. ¿A quién no le gusta? Porque gracias a Dios el sentimiento ese de culpa, al que yo los acabo de exponer porque les dije todos son pecadores, es limpiado. ¿Amén? Y qué mejor que el que nos creó para arreglarnos, ¿no? O sea, esto es como todo el mundo sabe que a mí me gustan los autos, llevar el auto a un taller oficial o llevar el auto a Cacho, mi amigo, que a veces lo barato sale caro. Y no hay ningún Cacho acá, ¿no? Perdón. Pero tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y ahora sí, vayamos a 1 Corintios 10 y vamos a leer del 1 al 12. Porque realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que a lo que nos estamos exponiendo, porque no somos más que el resto de la gente. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer, y me voy a hacer otro spoiler, pero el que crea estar firme, cuídese de no caer. Y les dije en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Y ahí se los voy a leer y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como... No escuché, ¿cómo? Y están escritas para... a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hermanos, y todo esto que nosotros leemos en la Biblia, y si tienen de esas Biblias que les trae las referencias, que yo incluso en esta del celular también la tengo, les va a traer las referencias de cuándo pasó cada una de esas cosas. Y el pueblo de Dios se volvió a la idolatría. Y nosotros podemos decir, ay no, pero yo no estoy en la idolatría, no tengo ninguna imagen. ¿Estás seguro que no estás en idolatría? Porque cuidado, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo en tu vida. Entonces tenemos que cuidarnos, y cuanto más cuando nosotros ya tenemos, para ejemplo de nuestra vida, tales antecedentes. O no tenemos que cuidarnos, y yo lo muevo esto como si fuera la Biblia y lo marco. Ustedes crean que es la Biblia. O no tenemos que cuidarnos, porque cuando creemos estar firmes, nos descuidamos, viene el tropezón, y en este caso un tropezón es caída.
y caemos. Y la buena noticia de nuevo, ¿cuál era? En Hebreos, que por el sacrificio de Cristo podemos entrar al trono de Dios. Y se lo repito tanto porque si no, se van a ir todos con un sentimiento de culpa horrible, y la idea no es esa. La idea es que entendamos dónde estamos parados, entendamos lo que somos, pero entendamos lo que somos en Cristo. ¿Amén? Y realmente tenemos que ver eso. Porque como dice en Filipenses también, en Filipenses 2, y esta no se la voy a leer, pero se las iba a leer, la humillación y exaltación de Cristo, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que arranqué con la soberbia, no? La soberbia de la Torre de Babel. Nosotros, y seguramente se golpeaba en el pecho, nosotros hicimos la torre, nosotros vamos a hacer la torre, vamos a llegar al cielo, nosotros vamos a lograrlo, y nosotros, y tantas veces nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ser como Jesús, manso y humilde, y no como nuestra condición humana muchas veces nos transforma, que arrogantes. Y realmente la arrogancia es lo que nos lleva a la necedad. Y cuando somos arrogantes y nos creemos muy sabios, nos creemos muy wow, caemos. Porque, si no me equivoco, en el libro de Proverbios hay un proverbio que dice explícitamente eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y volvemos al principio, a Génesis 11. Vengo bien de tiempo. Puedo extenderme un rato más. Pero volvemos al principio y vamos a Génesis 11. Y ya que nos da el tiempo, hoy les voy a explicar algo que hace un tiempo, valga la redundancia, para mí fue algo nuevo. En Génesis 11, en los versículos ahí que leímos, vamos a encontrar algo que vamos a ver también en otras oportunidades en la Biblia, que es un quiasmo. Esto lo aprendí hace no mucho. Mucho gusto. ¿Alguien lo conoce ya? ¿El señor quiasmo? ¿No? El quiasmo es una forma que escribían en aquel tiempo y lo usaban mucho los hebreos, y es una forma del relato, vamos a explicarlo así, que es distinta a la que estamos acostumbrados. A mí en la escuela me enseñaron introducción, vamos para el otro lado, introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? El quiasmo, y vamos a hacerlo así, es A, B, C, B, A. Donde las dos A se relacionan entre sí, las dos B también, y la C es el centro del mensaje. ¿Me siguieron? Ahora no salgan todos como desquiciados a buscar quiasmos en la Biblia, ¿no? Pero es algo que muchas veces nos permite también entender cuál el autor, qué era lo que estaba escribiendo y cuál era el centro del mensaje para el autor. Y más allá de muchos quiasmos, y hay uno que es bastante conocido. ¿Cuántos conocen el pasaje de si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Cómo sigue? Y creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y cómo sigue? Acá Majela lo recitó perfectamente de memoria. Yo no me lo acordaba de memoria. ¿No se dan cuenta que el corazón y corazón se repite? Boca y boca se repiten también. ¿Y cuál es el centro? La salvación. Serás salvo. Que todos estaban de acuerdo, que estaban todos hacinados, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿O quieren lo leemos de nuevo si quieren? Pero termina diciendo, ¿y saben cuál es el centro? Cuando dice, que lo perdí el versículo ahora, que Dios descendió hasta allí. Y denme un segundito que lo busco, pero el centro de este mensaje no es la torre, no es el lenguaje, y aparte a mí me ayuda muchísimo para hoy este quiasmo, por eso se los quería explicar. Y no es nada más, no es el supuesto capricho que yo les decía de Dios, es que Dios
descendió hasta ahí. Cuando nuestra intención y en nuestro corazón era, yo me voy a ir, yo voy a llegar a Dios, yo voy a ser como Dios, en el corazón de Dios estaba, yo voy a ir a buscarlo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros en nuestras fuerzas aparte nunca podríamos llegar, a ver, cualquier niño se daría cuenta que una torre hasta el cielo no llegaría, ¿no? O vamos a decir que ahora en vez de la NASA usa torres de Babel en vez de... Pero si no fuera porque Dios descendió a buscarnos, nosotros estaríamos perdidos. Y yo todos no los conozco, pero si no fuera porque Dios no vino a buscarme, yo estaría perdido. Y yo ni me imagino en dónde estaría perdido. Capaz que algunos de los que estamos acá sí dicen, yo, si no fuera por Dios, yo estaría metido en el alcoholismo, metido en la droga. Tendría mi familia completamente destruida. Estaría sin trabajo, porque lo que Cristo nos enseña cuando nos dice síganme, como lo hizo con Pedro, no nos enseña simplemente principios bíblicos y espirituales, nos enseña a ser personas de cambio, ser personas buenas. Nos enseña a trabajar, nos enseña a ser honestos, ¿o no? Y realmente tenemos que movernos con esos cuidados en nuestra vida y nos tenemos que realmente seguir aprendiendo siempre de Dios. Y yo mientras tanto sigo buscando el centro del quiasmo. En Génesis 11, 5, ¿no? ¿Quién me lo lee fuerte? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Los que hagan las tareas domiciliarias y lo busquen, para no complicárselas, es el centro del quiasmo es, pero el Señor descendió. La primera parte del 5, como ustedes decían. Después van a ver que se empiezan a relacionar uno con otro hasta que llegas al versículo 1. Y realmente tenemos que tener eso en cuenta y tenemos que saber que Jehová descendió a buscarnos, ¿para qué? Para que lo que estaba muerto viva. Yo estaba muerto. Yo estaba muerto en pecado, yo estaba inundado en pecado. Todos nosotros seguro también, pero la esperanza nos la dio Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a leer ahora el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Porque realmente nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos rotos, pero Cristo nos encontró. Fue Cristo el que vino a nuestras vidas y nos dijo, hey, no está todo perdido. Por mí vas a poder entrar al trono de la gracia. Y leemos y dice en el versículo 1 del Evangelio de Juan, del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. De lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo. Cristo es la luz. ¿Y quién estaba en tinieblas? Yo estaba en tinieblas. Y ahora voy a señalar a unos cuantos también. Porque realmente estábamos en tinieblas y perdidos, pero vino la luz, y la luz ¿qué? Resplandece sobre las tinieblas. Y esa luz que vino es vida, y es vida en abundancia. Chivo, Iglesia Vida Abundante Uruguay. Y no solamente que es vida, sino que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no por capricho. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? No, esto es capaz que alguno lee y dice, bueno, Dios agarró un capricho, una rabieta, y dijo, no quiero que hagan una torre y la rompemos. Y esto no es por capricho, ni mío, ni tuyo, ni del que te predicó a vos. Esto es por la voluntad misma de Dios en tu vida. ¿Por qué? Para darte salvación, para darte vida eterna, para darte una esperanza, porque si no estaríamos completamente perdidos en este mundo. Y eso es realmente el Evangelio en nuestras vidas. Y si la luz está en nosotros, nosotros también tenemos que ser luz. Y como leíamos en Corintios, hay tantos ejemplos, y les decía, cuidado que no caigan, pero también ese ejemplo nos tiene que servir para nosotros seguir siendo luz. Porque si leen, y yo les dije que hay en cada uno de esos casos hay la cita bíblica de cuando pasó, y por ejemplo, los que cayeron por la serpiente, ¿saben cuál era la solución? Poner los ojos en el lugar donde Dios le había dicho y no en las serpientes. Después léanlo, si no me equivoco es Éxodo 28, pero no me acuerdo bien. Pero Jehová les dijo que hagan una serpiente de bronce, que cuando alguien los mordía, la levanten. ¿Y a quién tenían que mirar? ¿A la serpiente que las miró, que las mordió, o a la serpiente que venía de lo alto? Nosotros tenemos que mirar a Cristo, porque claramente esa serpiente era el símbolo de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Y así como Pedro, en un encuentro con Jesús, se arrodilló y cayó de rodillas y dijo, Señor, soy un hombre pecador, y cambió, yo quiero que todos los que estamos acá cambiemos. Porque esto aparte no es un cambio, yo les dije, tuvo años con el maestro aprendiendo. Y este es un camino que siempre tenemos que transitar y que siempre tenemos que seguir avanzando para que alcancemos la meta por la que estamos nosotros acá. Porque yo, no sé ustedes, pero yo estoy para ser salvo. ¿Amén? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere decir, bueno, cuando venga Cristo, yo me voy con Él? Porque realmente esa es la esperanza de este mundo. Si no seguiríamos en la misma perdición. Seguiríamos en Cristo, que si no tuviera la resurrección y nos diera a través de ella la esperanza, estaríamos en una simple religión, pero estamos en la vida. ¿Amén? ¿Cuánto le dicen gracias, Dios? ¿Cuántos dicen, Cristo, yo te amo? ¿Cuántos realmente creen en su corazón y confiesan con su boca? Amén. Y a veces estos mensajes son importantes para nosotros no olvidarnos de cuál es el centro de todas nuestras vidas, cuál tiene que ser el verdadero centro para nosotros. El centro no es mi orgullo, no es mi fuerza, no es lo que yo hago, el centro es Cristo. Y si nosotros nos acercamos a Dios, porque nos podemos acercar confiadamente, pero si nos acercamos a Dios y leemos su palabra y la palabra no te está realmente generando un cambio en tu vida, no te está realmente penetrando hasta lo más profundo y no te está haciéndote estremecer, revisá y decir, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender que yo estaba perdido, porque muchas veces ese orgullo que nosotros nos fue borrado cuando nos encontramos con Dios, tiende a volver.
Muchas veces tendemos a volvernos como el pueblo de Israel, que veía el milagro y el mar abrirse y pasar en seco, y a los 15 días ya estaban reclamándole a Dios. Y a los 15 días ya estaban diciendo: prefiero volver a Egipto, donde sí tenía que comer, que morir en el desierto. Y en realidad no murieron por falta de comida en el desierto. Y nosotros tenemos esa tendencia a que nos pase lo mismo, y por eso en el libro de Corintios se nos recuerda: ojo, miren que no caigan. Vuelvan a las bases, vuelvan al principio, vuelvan a Cristo, que nuestra relación con Cristo sea el centro de todo, porque si no estamos realmente cimentados ahí, nos vamos a terminar perdiendo. Si no estamos ahí realmente en la roca que es Cristo, en esa roca que aparte, así como acompañó al pueblo hebreo, nos acompaña día a día a nosotros, si no estamos en Él, nos vamos a perder. Y yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que todos alcancen la salvación. Pero más de lo que yo quiero, eso es lo que quiere Cristo. Entonces seamos luminares, seamos estandartes, entendamos la salvación para nosotros, pero seamos agentes de cambios para el resto. ¿Cuántos se comprometen una vez más a hacerlo? ¿Cuántos van a decir: Señor, yo quiero salir y llevar las buenas nuevas de salvación? Iba a cerrar con el pasaje de Juan, pero les quiero contar una cosa más. En Mateo 28, la Gran Comisión nos lleva a que todos prediquemos el Evangelio, a que todos hagamos discípulos, a que todos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y realmente esa potestad que le había sido dado a Cristo, Él nos la dio a nosotros. Y nosotros cumplamos con la Gran Comisión. Porque si no lo hacemos, de nada servimos. ¿Amén? Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que sea realmente Él con nosotros. Porque no importa de qué circunstancia te rescató, no importa cuál sea, pero de lo que sí importa es que te rescató. Que Jehová vino a buscarte, Cristo mismo vino, se hizo carne, vino a lo suyo, vino a los suyos, y aunque no le reconocieron, los que sí le reconocimos, fuimos hechos hijos de Dios. Te invito en esta hora que si nunca hiciste una oración con Jesús, le digas: Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados. Que le digas: Señor, perdón porque no sabía que estaba pecando, que me estaba alejando, pero te pido que me perdones. Que realmente te acerques a Dios y sin miedo, que sea realmente de una forma genuina, y le digas lo que hay en tu corazón, y que le permitas que Él en su sangre te siga limpiando y te siga limpiando. Y que día a día puedas seguir con esa relación con Cristo y ese caminar, que no es una vez y pronto, sino que de una vez tenemos que dejar todo para empezar a caminar con Cristo como hizo Pedro. De una vez tenemos que dejar todo lo que nosotros sabemos que tenemos que dejar para realmente empezar a aprender con nuestro Maestro todo lo que sí tenemos que hacer. Para tomarlo como ejemplo en nuestra vida, y esto no es, y lo repito una y otra vez, pero esto no es un capricho ni mío ni de nadie, esto es la voluntad de Dios. Porque desde un principio a Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No era simplemente los que eran descendencia de Abraham, no eran solo los que nacieron en un lugar, sino que serán benditas todas las familias por el sacrificio de Cristo. Y yo no sé si te quieres poner de pies y seguir sentado, si alguien se quiere arrodillar, pero que le digan: Cristo, quiero tu presencia en mi vida. Señor, buscamos, Señor, de tu Espíritu, y no queremos movernos a ningún lado si no está tu presencia con nosotros, Dios. Realmente amamos tu presencia, Dios, y queremos que sea tu Espíritu Santo ahora. Señor, desciende con poder, Padre. Ministra a cada uno de los corazones que están aquí, porque realmente necesitamos, reconocemos que somos pecadores. Que en nuestra tendencia, Señor,
Nos terminamos volcando una vez más al pecado, la arrogancia, el orgullo, Señor, pero reconocemos que lo más importante eres tú, mi Dios. El que dejó de lado todo por venirnos a buscar. El que hizo como con la oveja perdida, que dejó todo el rebaño por venirme a buscar a mí. Y dejó todo el rebaño por irte a buscar también a vos. Él dejó todo por irte a buscar porque te ama. Y algo que cuando nos chocamos contra Cristo no vamos a poder entenderlo bien, y es que Cristo nos da valor en venir a buscarnos, y no es que nosotros tenemos valor y por eso Cristo me viene a buscar. Cristo me ama y me da valor cuando me vino a buscar, y es importantísimo que lo aceptes cada día que te venga a buscar. Porque si no lo recibís, te vas a volver como esos que lo negaron, te vas a volver como los suyos, que a los suyos vino y hasta el día de hoy no lo han reconocido. Pero le damos gracias a Dios porque en su plan estaba también eso para salvarme a mí y para salvarte a vos. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre.